Cada quien vive el duelo de forma diferente. Por favor, no presionen a nadie, ni juzguen a nadie por no vivir el duelo de igual forma que ustedes o como ustedes quisieran. Entonces, seamos muy respetuosos y muy empáticos y tolerantes con la forma en que los demás viven su duelo. Entonces, les voy a contar. ¿Qué cosas podemos hacer para superar el duelo? Por favor, no se aíslen, no se aíslen, busquen el apoyo de amigos y familiares, hablen con la gente con la que tienen confianza. A veces hay cosas que yo no le puedo decir a mis propios familiares porque puede sonarles muy duro, muy descabellado, muy descorazonador. Entonces puedo hablarlo con otras personas de confianza. Ahí una sugerencia es no siempre llamen a la misma amiga, no siempre llamen a la misma persona, llamen a otra persona diferente para que las personas tampoco se desborden, ¿sí? Porque la gente que no está pasando por este dolor, pues tiene otras preocupaciones y de pronto también se sienten agotados mentalmente de recibir toda nuestra queja o nuestra tristeza. Entonces, es importante que siempre busquemos en quién apoyarnos, pero que tampoco hagamos que las personas se sientan cansadas porque pues no es la idea. Hay que darse permiso de estar en duelo. Hay personas que después de la pérdida, por separación o por fallecimiento, sencillamente creen que deben continuar con la vida común y corriente, como si no hubiera pasado nada y yo sigo adelante y es que mi familia se apoya en mí y es que yo soy la persona fuerte de esta familia y es que todos se apoyan en mí, entonces yo no puedo desfallecer. Por favor, no. Es importante que se tomen el tiempo de sentir lo que están sintiendo, de vivir su dolor, de sacarlo, de llorar, de hablar, de tener, digamos, este momento para ustedes. Porque si ustedes no lo hacen ahora, si ustedes guardan ese dolor, el dolor va a salir más adelante por algún lado y generalmente sale por situaciones patológicas. Entonces nos enfermamos del cuerpo, nos enfermamos de la mente. Entonces es importante que se den permiso de vivir este proceso. Así como les digo, hay que respetar a cada persona como vive el duelo. Debemos respetarnos a nosotros mismos y nosotros mismos debemos permitirnos vivir ese dolor. Evitar tomar decisiones precipitadas. Eh, Pasa mucho. Entonces son varios hermanos y la mamá murió y entonces un hermano quiere vender todo lo que era de la mamá. Entonces vendámoslo todo, desocupemos, vendamos la casa, saquemos todo, ya no tengamos nada, ya Dios mío, hay que dejarla ir, hay que dejarla ir. Yo escucho eso con mucha frecuencia. Y resulta que venden todo porque esa persona presionó y entonces a los 2 o 3 meses están echando en falta el brochecito que tenía la mamá, yo lo hubiera guardado, esta casa hubiera servido para fulanito, que mire que en este momento está en un mal momento, que cayó en desgracia, como dicen las señoras. Por favor, seamos prudentes, prudentes. Hay otras personas que se separan y enseguida consiguen otra pareja y no se dan ni siquiera el tiempo para sentir el dolor. Entonces hay que vivirlo y hay que sentir que estamos pasando y hay que tomar las decisiones cuando tengamos la cabeza más tranquila. Entonces, hay otros que se van de viaje, se van y entonces creen que con irse el dolor se va a disminuir y no es cierto porque el dolor va con nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, por favor, no tomemos decisiones en este momento. Esperemos a que el dolor haya cedido un poco para poder pensar con cabeza más fría y decidir las cosas con más calma. Permitir que los recuerdos surjan y compartirlos, pero no solo los recuerdos buenos, porque yo creo que ustedes han escuchado que sí, hay un dicho que es que todo muerto fue bueno, todo el que se fuera bueno. Hay que permitirnos que los recuerdos negativos también salgan a la luz. Y si tenemos con quién compartirlos, hay que hacerlo, hay que elaborarlos. Yo hubiera querido que mi papá me dijera que me quería, pero él nunca me dijo. Yo hubiera querido que mi esposo antes de morir reconociera que él se equivocó en tal cosa. Yo hubiera querido, él era así, él era tan difícil, o ella era tan dura. Recuerdo cuando mi mamá, bueno, no sé, me agarraba chancletazos en el lavadero. Alguna vez una señora me decía eso. Recuerdo cuando mi mamá, y eso no se lo puedo decir a nadie.
Claro que se lo pueden decir a alguien, porque seguramente si usted tiene hermanos también los cogió a chancletazos en el lavadero. Entonces es importante que no nos sintamos mal, porque ese es el tema, ¿no? Que sentimos como soy de malo, cómo se me ocurre pensar en esto, si ahora yo ya no tengo a mi papá, a mi esposo, a mi hermano, a mi hijo, ya no lo tengo, ¿cómo puedo pensar en esto tan negativo? No, sí, hay que permitirse es que todo eso salga porque es que eso hay que elaborarlo. Y si sale, si un recuerdo negativo sale en este momento es porque quedó pendiente de resolver y es necesario que lo hagamos. Entonces es necesario que permitamos y si hay otra persona que tiene un recuerdo negativo y nosotros no somos capaces de escucharlo, entonces digámosle en este momento no te puedo escuchar que me compartas eso porque no quiero oír cosas negativas, pero lo hablaremos después o sugiérale que hable con otra persona. Pero es importantísimo porque es la única forma de elaborar nuestro duelo. Pensar con anticipación en lo que viene. Entonces, esto digamos que es para un poquito más adelante, es decir, si yo acabo de tener mi pérdida, entonces, o tengo todavía mucho dolor, así hayan pasado 6 meses o un año. De todos modos, tengo que ir pensando en lo que viene. Si la persona que murió era la que pagaba las cuentas, yo tengo que en mis momentos de lucidez, digo yo, ¿no? En los momentos de tranquilidad, pensar cómo voy a pagar las cuentas. No, es que la adoraba esta casa, pero yo no tengo cómo pagarla. Bueno, entonces pensemos cómo nos vamos a ir organizando para cuando el dinero empiece a escasear, porque es que ya la persona no está y adicionalmente, como les decía hace un ratico, tenemos responsabilidades con nuestros niños. Entonces hay que pensar cómo van a celebrar los cumpleaños este año, cómo los vamos a celebrar. Claro que hay que celebrarlos. Y les voy a decir por qué, aunque suene terrible y doloroso, porque las otras personas todavía están vivas, todavía están con nosotros. Y porque en el caso específico de los niños, ellos necesitan seguir viviendo con normalidad. Nosotros no podemos tenerlos apabullados por nuestro dolor, porque si no, ellos van a aprender a vivir así, tristes, y a sentir que no merecen, que la única persona que merecía era la que se fue. Ojo con eso, es importante. Ocuparse de ustedes mismos y seguramente si el dolor es muy grande, la pérdida reciente de pronto no lo tenemos tan claro y nos parece difícil. Yo cómo me voy a arreglar, Catalina, cómo me voy a arreglar para salir. Sí, hay que mantener nuestro autocuidado y mantener nuestras rutinas y hábitos. ¿Por qué les digo esto? Hay personas que dejan de bañarse porque la otra persona murió y yo me siento tan triste, tan nada, como dicen a veces, me siento que no soy nada, que entonces ya ni siquiera se bañan, no se bañan, no comen y está bien, es propio del duelo de pronto no tener apetito, pero sí tenemos que ser conscientes de que si no comemos nos vamos a enfermar y que tenemos otras responsabilidades en la vida, tenemos otros niños, tenemos personas que realmente es necesario que también cuidemos. Pero inicialmente lo más importante es que para ocuparnos, y eso siempre se los digo, papitas, papitos y mamitas, para ocuparnos de los demás, primero tenemos que ocuparnos de nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien, los niños no van a estar bien, los compañeros, la familia. Bañarse, comer, organizarse, levantarse temprano. El duelo produce mucho dolor y muchas ganas de dormir, porque es una forma de escapar de la realidad. Pero yo tengo que mantener mis rutinas y mis hábitos, tengo que seguir, porque es que si yo me dejo consumir en este momento por el dolor, va a ser mucho más difícil retomar mi vida, mi rumbo. Permitirse vivir y seguir adelante. Les voy a contar una cosa. Recientemente, en el mes de diciembre, mi papá tuvo un infarto. A Dios gracias no murió. Pero tan angustiado que si mi mamá y yo nos reíamos se ponía furioso. No, o sea, el hecho de que uno de pronto sienta ganas de reír, que además es otra forma de escapar del dolor, no quiere decir que no estemos sintiendo el dolor ni la angustia. Por favor, hay que permitirse. De repente alguien dice algo gracioso y a todos nos da risa. Hay que reír, porque la risa es parte de la vida. Ay, de repente no tengo ganas de llorar hoy, me dieron ganas de ver una película, mis hijos me invitaron a ver una película, pues me siento y veo la película. Por favor, digamos que esta es como la recomendación más importante. El hecho de que hayamos perdido a alguien que amamos
No quiere decir que nuestra vida se torne negra. Se me va la voz, qué pena. No quiere decir que nuestra vida se torne negra. Lo que quiere decir es que tenemos que empezar a reorganizarnos. Yo sé que hay recomendaciones de estas que de pronto en este momento les suenan duras, ¿cierto? Y palabras que de pronto les suenan difíciles de aceptar y de entender. Pero esta es la forma de mantenerse sanos mentalmente para poder continuar y para poder hacer lo que consideramos necesario hacer. Por favor, cuídense, papitos, mamitas, cuídense para poder cuidar a sus hijos. Es lo más importante. ¿Qué hacer con los niños? Bueno, lo primero que hay que hacer con los niños es ser honestos y responder todas las preguntas que ellos tengan a su nivel. Ser honestos era lo que les decía yo hace un rato y por eso les dije lo vamos a hablar más adelante, es no le puedo decir al niño que es que el abuelito se durmió, o el tío, o el primo, el hermano, el papá, la mamá. Yo tengo que ser honesta y explicarle que la muerte hace parte del ciclo de la vida y todos vamos a morir. Explicarle que esta persona ya no va a regresar. Claro, sin ser crueles, ¿no? Porque hay personas que también me les causan más dolor con su nivel de honestidad. Hay que buscar la forma de hablar con ellos. Ustedes los conocen mejor que uno, mejor que las profesoras, mejor que la orientadora. Entonces hay que tratar de hacerlo con cariño. Incluso yo he tenido casos en el colegio, no en este momento, pero cuando estábamos en el colegio, en los que de pronto alguien me pedía el favor que me sentara con ellos para explicarle al niño o a la niña que su pariente había fallecido. Si necesitan hacer eso, háganlo. Si necesitan buscar a alguien que los apoye, háganlo. ¿Quién debe hablar con los niños sobre esto? La persona más cercana que tenga el niño después de la pérdida. Entonces, si la mamá murió, el papá es la persona que debe hablar de eso, pero si el papá está en una situación en la que no puede, porque realmente su dolor está inmanejable, la siguiente persona, la abuelita o la tía. Pero hay que ser honestos y explicarles especialmente que la muerte es natural. Y en el caso de la separación, la honestidad debemos manejarla con mucha discreción y prudencia. Decirle al niño que el papá se fue con la moza y porque estaban embarazados no es inteligente, no es inteligente. Hay que asumir también la responsabilidad de nuestra parte en esos casos y decirle, mira, no nos entendimos con tu papá, no nos estábamos llevando bien y pues decidimos separarnos o con la mamá. Es necesario que sepamos cómo vamos a hablar con los niños. Todo lo que ustedes o lo que nosotros les decimos a nuestros niños los marcan para toda la vida, para toda la vida. Entonces, ojo con eso. Permitirle a los niños participar en los rituales de despedida. ¿A qué me refiero? A veces los niños quieren asistir al funeral y nosotros no se lo permitimos. A veces el niño quiere mirar el cuerpo. Ahorita en este momento es muy difícil con todo lo del COVID, pero en general es para que lo tengan presente. Si el niño quiere mirarlo, usted se para con él y lo acompaña. ¿Por qué no debemos ocultarles las cosas? ¿Por qué no? A veces nosotros tenemos mucho miedo de que el niño vea al muerto, miedo de que el niño esté en el funeral, miedo de que el niño, y además que tenemos unas tradiciones como que si el niño está en el velorio, entonces, bueno, terrible y bueno. Pero es necesario que ustedes les permitan participar porque es que hay que involucrarlos, ellos hacen parte de la familia, hacen parte de la familia. Ya si el tema es tan grave que la persona está irreconocible o ese tipo de cosas, hay que explicárselo, no lo podemos ver en este momento, no lo vas a ver como lo veías, no es la persona que tú conocías, entonces es mejor que no lo veas. Pero hay que permitirles que ellos participen, si quieren. Si no quieren, no los podemos obligar, porque hay niños que son muy temerosos y nos van a decir, no, yo no quiero ir, yo no lo quiero ver, yo tengo miedo. Entonces, nosotros respetuosamente buscamos quien nos colabore cuidándolos, porque no los podemos someter tampoco a algo que ellos no están dispuestos a ver. ¿Listo? Animarle a expresar lo que siente es fundamental. Necesitamos que nos hablen porque solo así tenemos que ser un niño después de una pérdida muy callado, por ahí sentadito en alguna parte, ya no juega como antes, ya, por favor, hay que empezar a buscar la forma de hablar.
Y no es sentarse, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Eso no, porque es que lo que hacemos es alejarlo, sino sentarnos y bueno, mira, yo me siento triste porque tu papá murió o tu mamá murió. Yo he tenido muchas ganas de llorar, me hace mucha falta. ¿Tú cómo te sientes? Es diferente, ¿cierto? ¿O qué estás mirando? ¿Qué quieres que veamos un programa de televisión? ¿Estás de ánimo para que nos tomemos un vaso de leche? Y seguramente ellos van a empezar a hablarles, porque ellos necesitan también sacar y es necesario que saquen lo que hay adentro y necesitamos saber en qué están pensando, porque papitos y mamitas, los niños son arrebatados. Nosotros pensamos las cosas muchas veces, pero ellos no ven las consecuencias de lo que hacen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía hace un rato de ese tema de, ay, es que me quisiera morir. Ojo con eso. Porque nosotros solamente lo decimos, ellos tienen otros niveles de acción. No soy más explícita porque creo que hay niños por ahí. Mantenerse cerca física y afectivamente de los niños. A pesar del dolor, tenemos que estar para ellos, tenemos que estar disponibles para escucharlos. Ser papá, ser mamá, ser abuela, ser tía, ser tutor, es una responsabilidad muy grande. No podemos dejarlos solitos. Lo que les decía hace un rato de que el niño está por ahí, que triste y en este momento su tristeza es que no le dan de comer, que se les olvidó que él existía, es absolutamente cierto. Lo he escuchado y lo he escuchado recientemente de algunos niños. Es que fulanito decidió dormir todo el día y ya no, ni siquiera me mira. Si se dan cuenta, hay que estar para ellos y en medio de nuestro dolor tenemos que buscar la forma de recomponernos para poder acompañarlos. Y si no podemos, tenemos que buscar a alguien de la familia o alguien cercano y confiable, porque hay otros riesgos a los que los sometemos, que por favor nos acompañen mientras nos empezamos a reponer para que nos ayuden a estar pendientes de los niños. Ellos no tienen por qué aguantar hambre, ni tener frío, ni tener quedarse por fuera de la clase solo porque yo no estoy en capacidad de conectar. Sí, es importante. No porque tenga que estar en la clase, como les decía hace un rato, eso es lo de menos. Ahí que es lo importante, que haya alguien que se ocupe de ellos y que les recuerde que ellos también son importantes. Y pues por supuesto, así como nosotros tenemos que seguir teniendo nuestras normas, nuestros hábitos, nuestras rutinas, entonces ellos también, ellos deben seguir cumpliendo las normas. Si antes de que el papá falleciera o la mamá, yo le decía que él no podía ver televisión sino hasta las 7 de la noche, igual ahorita hasta las 7 de la noche, no es que yo porque estoy descuidada, entonces le dan las 10 y no se acuesta. Que si yo le tenía enseñado a bañarse todos los días a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana me levanto y me aseguro de que se bañe, porque ellos tienen que mantener la estabilidad, la necesitan, eso les da seguridad y eso fortalece su carácter. Sé que es difícil, yo les dije hace un rato, sé que es difícil y hay palabras que suenan duras y de pronto parece descorazonador lo que les digo, pero es necesario porque a veces el dolor nos tiene tan sumidos que nos olvidamos de que hay otras personitas pendientes de nosotros. ¿Cuándo pedir ayuda profesional? Bueno, entonces ya les dije que un proceso de duelo puede durar entre 6 meses y 2 años. Sin embargo, alrededor del año, cuando las personas no han logrado salir de la fase más dura y más crítica, es necesario empezar a pedir ayuda. Pero también es necesario pedir ayuda de inmediato, así la persona se haya muerto ayer o se haya ido ayer. Cuando, por ejemplo, el dolor y la tristeza no me permiten ser funcional. ¿Sí? Cuando yo estoy cortando la cebolla y me voy cortando el dedo, cuando ese tipo de cosas, porque empiezo a ponerme en riesgo y a poner en riesgo a los demás. Cuando salgo a la calle y no me acuerdo a qué salí, ¿cierto? Todas esas cosas son señales de alerta porque el dolor no puede obnubilar nuestra razón y si lo está obnubilando necesitamos ayuda. Ya les voy a decir a quién la pedimos. Cuando les es muy difícil retomar la vida, como les decía, ya más o menos alrededor del año, yo ya tengo que tener mi vida reorganizada sin la persona ausente, incluso antes y que yo en la cabeza de la familia. No puedo darme el lujo de esperar un año porque los niños tienen que comer, yo tengo que pagar arriendo, tengo que mirar cómo me organizo. Entonces, si me está haciendo muy difícil, si no sé por dónde empezar, si no soy capaz de ir al trabajo, si me echan del trabajo porque no soy capaz de hacer lo que me corresponde,
es necesario buscar ayuda. Cuando no se siente nada, cuando la persona está en blanco, cuando la persona le dice a uno, no, es que quiero llorar, pero no puedo, no me sale, no puedo. Hay algo que nos está reprimiendo el dolor y es necesario superar esas barreras para poder desarrollar un buen proceso de duelo. Cuando la persona adopta hábitos de la persona fallecida, estamos haciendo un mal duelo. Entonces la persona empieza a vestirse con la ropa del que murió o a ocupar el sitio de la cama. Bueno, eso pasa mucho con las parejas, pero me refiero a cuando ya es una cosa enfermiza, hay que buscar ayuda, porque no podemos asumir el rol de la persona que murió. Tenemos que entender que esa persona ya no va a estar y tenemos que buscar la forma de manejarlo. Cuando permanentemente estamos enojados por todo, cuando nos hablan y gritamos, cuando nos hablan y no nos aguantamos a nadie, ¿cierto? Y nos excusamos en nuestro dolor, toca buscar ayuda. Cuando no podemos dormir o cuando dormimos y nos despertamos a la medianoche y ya no volvimos a dormir y tampoco nos da sueño durante el día. O estamos tan somnolientos pero no podemos ni siquiera dormir en el día. Hay que pedir ayuda porque eso nos va a generar problemas. Cuando estamos permanentemente cansados, es decir, ya el dolor se está reflejando de una forma física, que yo todo el tiempo estoy que no me puedo estar parada un ratico porque no tengo las fuerzas, como me decía alguien recientemente, para estarme parada, hay que buscar ayuda. Cuando tengo mucho miedo, cuando tengo mucha ansiedad y miedo y eso me impide recobrar el control. Entonces, yo tengo mucho miedo de que mi esposo se murió y yo no voy a poder. No puedo, no puedo. Y ese miedo que tengo de no poder, pues me impide salir a mirar qué compro para el almuerzo, que les cocino a los niños, que eso es grave porque quiere decir que estamos viviendo un episodio crítico que necesita ayuda. Y especialmente hay que buscar ayuda si tenemos deseos o idea de morir. Si empezamos a pensar con frecuencia en morirnos, en querernos ir a encontrar con el ser querido. Eso se da mucho en las parejas que llevan muchos años viviendo juntos, en los abuelitos. Cuando fallece uno, el otro se quiere ir con él, pero digamos que ellos lo van elaborando. Me refiero cuando yo soy muy joven y cuando todos los días estoy pensando es que mejor me muero, es que mejor me muero, y cuando empiezo a pensar cómo me voy a morir, entonces en ese sentido es que tengo que buscar ayuda. ¿Qué ayuda puedo buscar? Yo puedo buscar muchos tipos de ayuda. Por ejemplo, puedo hablar con la profe y la profe me avisa y la orientadora interviene. ¿Qué hace la orientadora? Generalmente lo que yo hago es remitirlos a psicología en su EPS. Y generalmente va a pasar que a los niños, así no estén tan terriblemente mal, los remitimos a la EPS. ¿Por qué? Porque muchas veces el adulto tiene tanto dolor que no puede manejar la situación. Entonces, lo primero es que podemos hablar con la profe o con la orientadora. Lo segundo es lógico buscar ayuda psicológica. ¿Sí? En la EPS les prestan ayuda. La mayoría de las EPS en este momento tienen una línea de atención psicológica para personas que han pasado por situaciones de duelo por COVID. Entonces ustedes pueden comunicarse de forma inmediata. Pueden llamar, en el caso de los niños, a la línea 106, que allí atienden a los niños y los escuchan directamente. También pueden, si ustedes son creyentes, si por ejemplo pertenecen a una confesión religiosa, si son católicos, pueden buscar ayuda en su sacerdote. Si son cristianos, pueden buscar ayuda en su pastor, ¿cierto? Pueden dirigirse a los centros médicos que tengan cerca. Pueden llamar al 123. Es decir, hay muchas formas de pedir ayuda. No nos quedemos encerrados en el dolor.